Sí, Señor, que tu luz resplandezca, Jesús, sobre este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos y dile: Señor, resplandece sobre mi vida en esta hora? Vamos, todos aquellos que han venido para que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón. Dile: Señor, yo he venido a que tu luz resplandezca en mí. Espíritu Santo, llena este lugar con la luz de Cristo. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas en esta tarde. Obra en nuestras vidas, Espíritu Santo. Que esa luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo inunde nuestro corazón, nuestras mentes, despertando en cada uno de nosotros un hambre espiritual, de poder buscar, de poder conocer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, despierta esa hambre espiritual que provoque en cada uno de nosotros un deseo ferviente de poder conocer los dones que tú nos has dado. Despierta eso en el corazón de la iglesia, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos y cada uno, en todos y cada uno has depositado, Señor, dones. Dones, Señor, para glorificarte, para exaltarte. Despierta eso en nuestros corazones, Señor. Vamos, dile, hombre, mujer, dile: despierta ese deseo en mi vida. Dame a conocer, revélame esos dones que has puesto en mi corazón, en mi vida, porque quiero servirte. Son tuyos, Señor, quiero darte frutos. Espíritu Santo, sé tú hablando en esta hora en nuestras vidas. Jesús, resplandece sobre la iglesia. Jesús, resplandece sobre la iglesia. Resplandece en esta hora. Que seas tú hablándonos en este momento. Que tú nos hables, Padre, y nos convenzas por medio del Espíritu Santo de lo que tú quieres hacer en este tiempo, al estarnos enseñando los dones espirituales. Despierta, Señor, ese hambre, ese deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos aquellos que crean que el Espíritu Santo está aquí, dale un aplauso a Él con todo tu corazón. Te damos gracias, que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. ¿Alguien me ayuda? ¿De qué hablamos la semana pasada? Introducción de los dones. Realmente luego estos temas no son muy atractivos para muchos, y le damos gracias a Dios porque tú dispones tu corazón, porque quieres aprender. Realmente luego son temas que solamente los discípulos que tienen hambre de conocer más son los que vienen. Muchas veces la iglesia busca otras cosas. No, yo busco algo que sea más de los dones. ¿Yo para qué quiero dones? ¿No? ¿Yo para qué quiero saber de dones? Y precisamente lo que Dios ha puesto de que se haga esto es para que despierte el Espíritu Santo en la iglesia el deseo de decirle al Espíritu Santo, a Dios: dime qué don me has puesto en mi vida, y poder comprender un poquito más qué son los dones. Entonces, la semana anterior, hace 8 días, hablamos de la introducción sobre los dones del Espíritu Santo, y dimos la estructura de cómo están conformados. Hoy vamos a hablar de la primera estructura, que son los dones de revelación. ¿Se acuerdan? Por ahí dictamos al final la estructura. Hoy vamos a hablar de los dones de revelación, y se apuntaban por ahí de cuáles se conforman los dones de revelación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Vamos a ver si nos permite el tiempo de poder abordar, y tenemos que abordar los tres.
Bueno, vamos por favor a Efesios capítulo, vamos a estar, acuérdate que esos están en Primera de Corintios 12 y del 12 vamos a ver el versículo 8, pero quiero introducir todo ello yendo a Efesios, por favor, a la carta de Efesios capítulo 1. Versículos 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y es que el Espíritu Santo quiere revelarle a la iglesia estos primeros dones de revelación. Dios quiere revelar, quiere mostrar algo a alguien que pida estos dones. Él quiere vasos para poder dar estos dones de revelación. Y fíjense cuando dice espíritu de sabiduría y de revelación. Voy a hablar de 3 aspectos que tenemos que considerar en los 3 dones que vamos a hablar: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿De cuáles vamos a hablar? A ver, estamos atendiendo. De este lado, ¿cuáles vamos a hablar hoy? Aquí. Discernimiento de espíritus. Acá. Correcto. Todos ellos son dones de revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Para ir entendiendo los conceptos. Revelación, los que están apuntando, es dar a conocer, o cuando Dios da a conocer algo que estaba oculto. ¿Es algo que? Revelación, ¿qué es? Algo que estaba oculto. Entonces el Señor, a través de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, Él va a revelar algo que está oculto, algo que nosotros no podemos ver, pero se los da a los que les va a dar esos dones. Entonces entendemos el concepto de revelación. Pero fíjense, después de entender el concepto de revelación, viene otro concepto que muchas veces lo confundimos, y este concepto es iluminación de parte del Espíritu Santo. Iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la revelación de lo oculto que nos da Dios, ¿sí? La iluminación, dice, es el acto por medio del cual el Espíritu Santo trae la luz de Dios, ¿sí? Y da el entendimiento a sus siervos. Él da la revelación de algo oculto, pero luego el Espíritu Santo también nos da iluminación. ¿Qué es esto? A lo que Dios revela, entonces viene la luz de Dios, ¿sí? Para poder comprender la revelación que Dios nos ha dado. Necesitamos, ya está la revelación de Dios, nos revela algo, pero ahora necesitamos ¿qué? Iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que nos está revelando. Y después el tercer paso, después de la revelación de parte de Dios, de lo oculto, nos da la iluminación para entender, viene otro concepto que se llama inspiración. Y la inspiración es la voz del Espíritu Santo por medio del cual usa a las personas de acuerdo a sus personalidades, carácter, para que hable, para que lo enseñe, para que lo predique. Vean el proceso. Necesitamos primeramente la revelación de Dios, de lo oculto, porque Él lo sabe todo. Pero se lo quiere revelar a alguien a través de una palabra de sabiduría, a través de una palabra de ciencia, a través del discernimiento de espíritus. Pero entonces ya viene, entonces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender lo que Dios nos está revelando. Y ya que lo comprendemos, el Espíritu Santo nos asiste en este aspecto de inspiración para hablarlo, para enseñarlo,
¿Sí quedó claro? Eso es en los tres, esa es la base de poder entender lo que vamos a hablar. Vean, respecto a esto, vamos a ver un ejemplo de revelación, inspiración, iluminación. Revelación ya lo leímos en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya está la revelación. ¿Para qué? Para tener revelación en el conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo. Pero ahora necesitamos la iluminación. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4:6, para entender este aspecto de la iluminación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí está entonces, Dios revela algo, viene la iluminación, ¿sí? Que es por medio del Espíritu Santo, que resplandece. Y nos dan, y ya lo que Dios me reveló, wow, ya lo comprendí. La luz de Cristo, la luz de Dios me ilumina y entiendo esa revelación. Y entonces vamos a ver un fundamento para lo que es la inspiración para hablarlo y enseñarlo. Hechos capítulo 11. Versículo 28. Cuando estaba Pablo en la iglesia de Antioquía, vean en este versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de... Pero vean, aquí este Agabo ya había recibido la revelación y la iluminación para después declarar, enseñar y decir que daba a entender por el Espíritu que vendría algo, que vendría una gran hambre en toda la tierra, y sucedió después. Lo interesante es que todo lo que Dios revela a través de una palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritus, se va a ver, se va a dar. Y eso es una evidencia muy importante que tenemos que comprender. Entonces, el número uno, la palabra de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12:8. Vamos a la primera, que es palabra de sabiduría. En Primera de Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí en este versículo 8 vamos a encontrar los dos primeros dones de revelación, que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Sabiduría, palabra de sabiduría. Anotemos la definición, mis hermanos. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficiencia los conocimientos para resolver los problemas de manera que esto produzca bendiciones y victoria para la vida de las personas. Repito el concepto, acuérdense que esta es clase. Son clases las que vamos a estar dando. Se les pidió un cuaderno, una pluma y su Biblia. Sabiduría es la función que nos permite usar con eficiencia los conocimientos para resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victoria. Tú estás recibiendo, y tú y yo recibimos conocimiento cada que vienes a tu discipulado. Cada que te sientas y escuches una predicación, recibes conocimiento. Cada que lees la Biblia, recibes conocimiento. Cada que estudias la Biblia, recibes conocimiento. Entonces, la sabiduría, Dios va a poner un don, palabra de sabiduría, a aquellos que tengan ese hábito, para que cuando vengan, como dice aquí, para resolver problemas, pero conforme a los propósitos de Dios. O sea que la sabiduría no es humana, la que está hablando aquí.
no es la sabiduría humana, no son tus experiencias, que muchas veces cuando queremos resolver problemas, queremos resolverlos con sabiduría humana o con nuestras experiencias. Pero no, por eso dice palabra de sabiduría, no dice don de sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí Dios limita eso. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría le pertenece a Dios y solamente da un fragmento o algo de sabiduría a alguien para que pueda resolver una situación específica que se pueda presentar en la vida de otro. Acuérdate que los dones son para edificar. ¿Cuántos desean esa palabra de sabiduría? La necesitamos, porque cuando no tenemos palabra de sabiduría, hablamos puras, iba a decir otra cosa, pero puras burradas. O resolvemos de una manera equivocada. Queremos resolver algo con nuestras experiencias. Es que a mí me funcionó esto. Deberías de hacer esto. Deberías de hacer lo otro. A mi abuelito le funcionó así. A mi vecino. No. Hay situaciones en la vida que pasamos dentro de la iglesia muy complicadas y necesitamos no sabiduría del hombre, sino una sabiduría que venga de parte de Dios. Pero para eso Dios necesita un recipiente, necesita un vaso, necesita un hombre, una mujer que desee ese don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos la quieren? Decirle: Señor, dame ese, porque ya no quiero cometer burradas ni hablar burradas, sino quiero que venga una palabra del cielo y que la pongas en mi corazón, que me la reveles para poder darle un buen consejo o tomar una buena decisión en mi vida y en la vida de otros. Por ello dice que esta palabra de sabiduría solo se recibe de manera espiritual. Y así la palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus solamente se recibe de forma espiritual, no de forma natural. Y ahorita lo vamos a ver. Natural, ¿qué es? Ahorita lo vemos. Entonces, déjenme leer lo que dice aquí. Dios manifiesta palabra de sabiduría de acuerdo a una necesidad concreta. O sea, no crean que el que tiene el don, el que Dios le da una palabra de sabiduría, cree que ya para todo van a andar hablando así. No, Dios sabe en qué momento, sobre una situación que concreta y específica. Y pueda usar a cualquiera. No son para los pastores, apóstoles, profetas. No. Es para cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, dice, pero para una necesidad concreta y un momento específico. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios. Todo lo que hagamos los cristianos, todo lo que aconsejemos, siempre debe de estar aparejado, mostrar no nuestro poder, sino el poder de Dios. Y esto lo tenemos que hacer valer por medio de los dones, ¿sí? Ahora, vamos a ver unos ejemplos en la vida de nuestro Señor Jesucristo de esta palabra de sabiduría. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tenía todos los dones, todos funcionaban, los hizo funcionar. Él tenía todos los ministerios, era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor y era maestro. Pero también tenía todos los dones, no así nosotros. Por ahí luego dicen que unos tienen todos los ministerios, un solo hombre tiene todos los ministerios y tiene todos los dones. Bíblicamente no es solamente Jesús, es el que tiene todo eso. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo del 15 al 22. Vean cómo él tenía el don de esta palabra de sabiduría en el momento adecuado, el momento idóneo, el momento que se necesita. Dios da esa palabra de sabiduría. Y vean aquí entonces en la cuestión del tributo, en Mateo 22, 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, fíjense, ahí viene ya la palabra de sabiduría.
Pero Jesús, conociendo la malicia, y también también se adecua a la palabra de ciencia o de conocimiento, que también se le llama. Pero dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, Jesús conocía el corazón de ellos y cuál era el interés de hacerles esa pregunta, a ver si caía, a ver si decía una cosa incorrecta. Pero ahí está la palabra de sabiduría, y le dice Jesús en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? El versículo 19 dice, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y seguramente estos hombres esperaban que dijeran, no, denle tributo a César solamente. Pero oh sorpresa en la sabiduría de Cristo. Y entonces dice lo siguiente, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que está en la moneda? Ellos le contestaron, de César. Y le dijo Jesús, darle pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respuesta? Con la sabiduría de Dios. Y esa es la que nos tenemos que aprender, decirle, precisamente eso es lo que la palabra de sabiduría nos puede llevar a eso, de poder determinar o solucionar o hablar o aconsejar algo muy atinado, pero que no sale de mi corazón, sino sale del corazón de Dios y lo pone en tu corazón y en el mío para bendecir a otros. Otro caso de Jesús, Juan capítulo 8. Ya saben la historia también aquí de la mujer adúltera. Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y les dijo, en la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Veanla ahí. Por eso le decía hipócritas, porque estaban tentándole ahí. ¿Tú qué opinas, Señor Jesús? ¿Sabes que en la ley está penalísimo? Hay una pena de muerte a los que son sorprendidos en adulterio. Entonces yo creo que esperaban que Jesús le dijera, sí, de acuerdo a la ley de Moisés, apedréenla, asesínenla por adúltera. Esperaban eso estos hombres. Por eso a veces el enemigo siempre también quiere que nos pone situaciones para ver si no tomamos decisiones equivocadas, que no glorifican a Dios. Y entonces, el versículo 6 dice lo siguiente, mas esto decían tentándole para poder acusarle, vean. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y también aquí podemos encontrar el don, la palabra de ciencia o de conocimiento. Le estaba dando esa palabra de sabiduría para tomar la mejor decisión en relación a esta mujer que había caído en adulterio. Pero a la vez le da una palabra de ciencia mostrándole el corazón perverso de ellos, lo que estaban buscando. Pero también palabra de ciencia le estaba mostrando y diciendo, a ver, no se crean tan santitos. Seguramente todos ustedes que quieren apedrear a esta mujer también estuvieron con ella. Así que el que esté libre de pecado, arroje la piedra. ¿Y por qué podemos pensar que sí? Porque si hubo alguien que no se había metido con ella, le había aventado la piedra, pero con todos bajaron la mano, diciendo, no, pues yo sí, yo también. Pero entonces vean ahí la palabra de ciencia y sabiduría a la vez en la vida de Jesús, para poder tomar una decisión con sabiduría. Muchas veces nosotros en la vida cristiana, a veces llegan situaciones y somos muy ligeros para poder tomar decisiones. Necesitamos el don de palabra de ciencia y de sabiduría, ¿sí o no? Lo necesitamos.
para ser efectivos y tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere que hagamos y decidamos. No somos nosotros hacemos barbaridades para tomar decisiones. Si para nosotros aplicábamos la ley, sí, maten a esa mujer adúltera, eres un adúltero, fuera, una patada, váyase por allá. Pero no, a veces nos falta decir que Dios nos revele una palabra poderosa para ser justos y con misericordia también. Vamos a ver entonces también las fuentes de sabiduría. En Santiago capítulo 3 nos muestra que hay 3 fuentes de sabiduría también. Vamos por favor a Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión. Santiago 3, del versículo 14 al 16. Dice lo siguiente. Aquí vamos a identificar las 3 fuentes de sabiduría. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Versículo 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Hay una sabiduría que viene del cielo, de Dios. Pero dice, pero cuidado si hay envidias, egoísmo, jactancias, mentiras, envidias amargas, ambiciones egoístas. Cuidado, porque lo que va a haber ahí en personas que están en ese estado, en esa condición, versículo dice 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Dichas cosas son terrenales. En la versión nueva, en la versión Valera dice, es sabiduría terrenal, puramente humana, sabiduría humana, y demoníaca, sabiduría demoníacas. Entonces aquí nos muestra 3 niveles de sabiduría: sabiduría humana o terrenal, sabiduría diabólica y sabiduría que viene de Dios. Y tenemos que identificarlas, cuidado, porque aquí una de las cosas que está mostrando, dice, aquellos que tienen un corazón, que dicen que tienen sabiduría de Dios, pero vemos que en su corazón hay envidias, hay envidias amargas, dice, son ambiciosos, son egoístas, hay egocentrismo, hay jactancias, mentiras. Dice, cuidado, porque no va a haber, Dios no va a depositar palabra de sabiduría, palabra que venga de su corazón a un vaso que esté en esa condición. Por el contrario, cada vez que diga o que tiene sabiduría, su sabiduría va a ser terrenal o diabólica. Ahora, ¿cuál es la sabiduría? Esa sabiduría terrenal o natural. Veamos lo que dice 1 Corintios 1:25, para poder un poquito entender lo que es sabiduría terrenal, humana o natural. 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiere decir que este tipo de sabiduría terrenal humana es la que cualquier ser humano la tiene. Por ejemplo, es una sabiduría que busca intereses personales de crecimiento, de conocimiento. Por ejemplo, hombres que son eruditos en muchas cosas, sabiduría para poder construir algo, para poder hacer algo, para poder estudiar algo, para poder administrar, elaborar. Esa sabiduría terrenal la aplica. Muchas veces dicen, tienes mucha sabiduría porque sabes hacer buenas sillas. Tienes mucha sabiduría porque qué bonito púlpito, lo hiciste muy bonito. Tienes mucha sabiduría porque tienes ya 2 licenciaturas y 3 maestrías, etc. ¿Sí? Esa es sabiduría terrenal porque busca solamente intereses de la vida diaria, ¿sí? Pero también dice que este tipo de sabiduría es la que se va aumentando cada día. Cada día la ciencia va aumentando, el conocimiento va aumentando terrenal. Pero al final dice que es una sabiduría, ¿sí? Que esta sabiduría está trayendo locura al hombre. ¿Por qué? Porque se entretiene tanto en ese tipo de sabiduría
Y entonces su vida está enfocada a decir, yo estoy logrando muchas cosas porque Dios me hizo muy sabio, cuando a lo mejor no tiene nuestra fe. Pero fíjense, para poder entonces entender este tipo de sabiduría, la sabiduría de Dios, el terrenal, el natural, es aquel que no tiene a Cristo en su vida. Podrá ejercer sabiduría humana, podrá ser muy inteligente y le puede decir, wow, este hombre, esta mujer es bien sabio, porque sabe muchas cosas terrenales. Pero para poder entender y ser un vaso y que Dios nos pueda dar una palabra de sabiduría que venga de parte de Dios, primero debe de cambiar su estado de ser natural. ¿Quién es el natural? Aquel que no tiene a Cristo en su vida. Por eso no discierne las cosas espirituales, sí las naturales. Por eso tiene que tener un encuentro con Jesús, reconocerlo como su Salvador, y entonces viene el Espíritu Santo, lo sella, se convierte en templo del Espíritu Santo, y entonces le depositan un don para poder entender lo celestial, lo espiritual. Mientras tanto, el que desecha la sabiduría de Dios, desecha a Cristo de su vida. Y hay muchos sabios. Aquí puede haber excelentes administradores, doctores, estudiantes, pero esto, dice, tarde o temprano va a perecer. Lo terrenal va a quedar aquí. Por eso tenemos nosotros que entender que qué bueno que Dios nos bendice con alguna profesión, pero al final, ahora ya nosotros en una esfera espiritual entendemos que lo que somos es porque Dios ha sido bueno y nos da el poder y su bendición para hacer lo que somos ahora. No así los que se quieren quedar naturales, y su riqueza es la sabiduría natural, y ahí se queda. Pero está la sabiduría satánica, y esta sabiduría satánica nace del corazón de un ser perverso que estaba en el cielo con Dios, llamado Satanás, llamado diablo, llamado serpiente. Bíblicamente ahí están los nombres, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ya aquí luego le ponemos otros nombres, que el chanclas, que no sé quién y no sé qué tanto. Pero esos no existen. Ahí están los que nombra, los nombres de este diablo, Satanás, serpiente, etcétera. De ahí nace, fíjense, en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17 encontramos al rey Tiro, que el rey Tiro simboliza o tipifica al diablo por la forma de su corazón, como era. Y dice en Ezequiel capítulo 28, 12: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. O sea, el diablo, Satanás, tenía sabiduría que le había dado Dios, y acabado de hermosura. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón, fíjate, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y en Isaías 14, no vamos ahí, en Isaías 14 compara un tipo, también el rey de Babilonia, y también vemos que también, y dice Dios, que era un rey que tipificaba al diablo porque quería ser igual que Dios. Yo puedo ser igual que Dios y mejor que Dios. Entonces, la sabiduría diabólica siempre va a buscar esa sabiduría, pero no para bien, sino que va a buscar una sabiduría diabólica, es aquella que promueve algo en el corazón, y esto viene del diablo, para que el ser humano se vaya alejando de Dios. En Génesis 3, él baja ahí como serpiente y empieza con su sabiduría
de seducción a Eva. Y logró su objetivo. Había sabiduría diabólica para hacer el mal. Y aquí en este caso era seducir a alguien, y en este caso a Eva. Y trajo un gran problema a la humanidad. ¿Sí o no? En la sabiduría satánica en la vida del hombre, ¿cómo se da? ¿Cuántos han leído la historia? A un Hitler, un hombre perverso, con mucha sabiduría para hacer el mal. Sabiduría diabólica de extenderse y ver todo de una manera incorrecta. Y por no hablar de presidentes en todo el mundo, hay mucha sabiduría, pero diabólica. ¿Por qué? Porque quieren lograr objetivos, quieren lograr escaños, quieren lograr posiciones, quieren lograr fama, quieren obtener dinero, quieren obtener poder a una costa de asesinar a personas. Y son mucha sabiduría para hacer cosas, pero para hacer mal. Esa es la sabiduría diabólica. Y entendemos que no se puede, en la iglesia no puede haber eso. Podemos tener diferencias, pero no use la sabiduría para poder estafar, para poder defraudar, para poder robar. Cuidado, porque entonces en tu corazón es sabiduría del diablo. Y esa la desechamos en nombre de Jesús. Y está la sabiduría divina, la que viene de parte de Dios. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. Estoy en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, la NTV. Repito, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto van a ser olvidados. Versículo 7: no, la sabiduría de la que hablamos, dice, es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. ¿Y qué era esto que dice aquí que hablamos? Es el misterio de Dios. El misterio de Dios es el evangelio que vino a nuestras vidas. Y en el evangelio, cuando entendemos el concepto correcto del evangelio, que va más allá de las buenas noticias, entendemos que este misterio que estaba escondido se vino a revelar por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión para sentarse a la diestra del Padre. Todo eso es el poder del evangelio, y ahí está escondido todas las riquezas de la sabiduría de Dios, que por medio de Cristo hoy podemos tener una porción de esa sabiduría para bendición. Ahora vamos a ver cómo hay algo muy interesante aquí. Para poder considerar un vaso, un recipiente, y depositar esa palabra de sabiduría, es muy importante entender que ese vaso, o sea, tu vida y mi vida, debe estar en esta condición. Vamos en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si hay un cristiano que diga: yo quiero, Señor, que me des el don, la palabra de sabiduría, pero si no hay temor, si es un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios, yo creo que no se te podrá dar. Hace rato les pregunté quién desea el don de palabra de sabiduría. Amén. Pero aquí viene el tema: ¿tenemos temor de Dios? Quería abordar un poquito más sobre el temor de Dios, pero vamos a seguir, a ver si nos dan, ya estamos muy limitados con el tiempo. Y vamos al otro, que es ¿qué? Palabra de ciencia. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento también se le conoce.
Primera de Corintios 12:8. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios 12:8. Porque a ahí encontramos también, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que lo vimos, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, que está la palabra de conocimiento. Igual como la palabra de sabiduría, no es un don de ciencia, es una palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento lo tiene Dios. Y solamente da un fragmento, una pequeña porción de conocimiento para algo específico también, ¿sí? Dice, este conocimiento no es humano o algo que aprendemos en el proceso a través de la escuela. No, eso no es así. No es una información acumulada mediante un estudio directo de las escrituras o libros, aunque Dios demanda que sí escudriñemos la palabra de Dios. No quiere decir que que a través de que yo soy muy estudioso de la palabra de Dios voy a tener todo el conocimiento. No, este es una palabra de conocimiento que Dios nos da también para determinado momento. Pero sí es necesario escudriñar la palabra de Dios. Dice Jesús, escudriña las escrituras. Y escudriñar es algo que debemos de tener, de escarbar, de profundizar, de estudiar, no solamente leer. Escudriñar va más allá de la lectura que hacemos normalmente. Es pasar tiempos de investigación, de escudriñar, de escarbar hasta encontrarse, escudriñar. Entonces la palabra de ciencia, dice, se refiere solo a un fragmento o parte del conocimiento de Dios. Es la habilidad espiritual de recibir de Dios por medio de revelación el conocimiento de hechos acerca de cualquier cosa que la persona no pueda saber por medios naturales. Entonces es una porción solamente. ¿Y por qué? Porque él es el que poseedor de todo el conocimiento, y Él conoce el corazón de las personas, que tiene que ver precisamente con tener esa palabra de conocimiento o de ciencia. Es precisamente cuando Dios pone una porción de ese conocimiento, porque de algo, de algunas situaciones, de personas que están viviendo en unas situaciones específicas. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, toda la ciencia, todo el conocimiento es de parte de Dios. Y vemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Vamos por favor a Lucas capítulo 5. Versículo 21. Aquí nos habla cuando Él sanó a un paralítico, ¿sí? Pero en el versículo 21 empiezan los escribas y los fariseos y comenzaron a hacer algo. Vean Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Qué quiere decir cavilar? Cuestionar, a murmurar, diciendo, ¿quién es este que habla ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, versículo 22 dice, entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué cavileáis? ¿Qué cuestionan en vuestros corazones? O sea, vean, ellos no se daban cuenta que lo que estaban pensando, ya el Señor, el que tiene el don de conocimiento o el de discernimiento, muchas veces puede ver por medio de esa porción, ese fragmento de conocimiento que Dios le da, qué están pensando en su corazón. Y Jesús tenía ello. Yo tuve una experiencia hace tiempo. Fui a predicar a un lugar y empecé a pedirles, ahí orar por unos enfermos, y les dije, buenas noches, ¿me permiten orar por sus enfermos que estaban en urgencias? Pero de repente el diablo quería hacer que no funcionara eso. Y entonces una familia me dice, no, porque usted al final nos va a pedir dinero. Y en ese momento yo puedo decir, híjole, pues aquí, ¿ahora qué hago? Pero entonces yo siento algo de parte de Dios, dice, acércate a los hombres que están a un lado de ellos y te van a pedir
vas a terminar dándoles tu dinero a ellos para que vean que tú no vienes a pedir dinero, sino que vienes a bendecirlos. Y efectivamente me acerco a los dos hombres de ahí, le digo, ¿me permiten orar por usted? Dice, sí, queremos que oren por nosotros. Anoche balearon a mi hermano, veníamos de un estado y hoy no tenemos ni teléfono, ni nada, ni para pagar nada, ni comer y todo eso. Necesitamos también comer. Saqué mi cartera, les di y con eso la gente empezó a decir, empezó a ver que yo no iba por cuestión económica, sino iba para poder orar por sus enfermos. Y a veces Dios te da una palabra de ciencia para poder, porque Él quiere que nos muestra precisamente la palabra de ciencia o de conocimiento, es identificar el corazón de las personas. ¿Cuál es la intención del corazón de las personas? Y es muy importante poder recibir una palabra de conocimiento para poder conocer la intención del corazón de las personas. Por último, está la palabra de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus dice discernimiento es discernir, distinguir, comprender o saber algo por medio del Espíritu Santo. Y este discernimiento de espíritus, podemos ver que a veces nosotros nos sirve para lo siguiente, quiero resumir, es para poder identificar todo aquello que podamos identificar todo aquello que realmente venga de Dios, venga del diablo o venga del hombre. Cuando Dios nos da a alguien el don de discernimiento de espíritus, Él nos muestra realmente cuando viene un falso maestro, cuando hay una falsa enseñanza, cuando alguien dice que es y no lo es. Entonces el discernimiento de espíritus nos puede llevar a ver realmente una esfera espiritual cuando el diablo quiere hacer algo y decimos, esto no viene de Dios, esto es una obra del diablo, esta es una obra del hombre. Por eso es muy importante discernir las cosas espirituales, lo que viene de Dios. Porque cuando no hay discernimiento en la iglesia, todo nos lo comemos, todo lo aceptamos. Y es importante que Dios levante y dé dones de discernimiento de espíritus para identificar y poder crecer en lo que Dios tiene planeado para alguien, para una familia, para una iglesia. Y poder identificar toda aquella maldad y toda aquella mentira que viene del diablo, la cual tenemos que desechar. Una falsa profecía, falsas enseñanzas, falsos maestros, que dicen que son los falsos profetas, que vienen como lobos, que aparentan ser ovejas, pero no, el lobo se mueve en la noche, en lo oscuro, en lo secreto. Y poder identificar el don de discernimiento de espíritus permite identificar realmente lo que hay oculto realmente y viene del maligno, o es algo que sale del corazón del hombre y que no va a edificar. ¿Qué tan importante que Dios levante hombres y mujeres con discernimiento de espíritu, sí o no? Porque entonces estaríamos bien prestos para poder identificar los planes que Dios tiene para nuestras vidas y como familias y como iglesia. Entonces, esto realmente tenemos que despertar, iglesia, de que podamos nosotros tener el discernimiento de espíritu también para poder identificar lo que es el trigo y lo que es la cizaña. ¿Cuántos saben que hay cizaña también dentro de la iglesia? Y quizás tengas alguno enfrente o atrás a un lado, porque vamos creciendo. Igualitos la cizaña y el trigo se parecen. Pero cuando hay discernimiento de espíritu, identificas cuál es la cizaña. Y la cizaña siempre va a provocar la desunión. La cizaña siempre va a provocar el mal de otro. Así que quieres tener discernimiento de espíritu para que identifiques si el de lado es cizaña, es cizaña o es oveja, o es trigo, perdón, o es cabrito o es oveja también. Ok, vamos a terminar. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, mis hermanos, dice Pablo en Hechos 13, 8, 10, que si dio cuenta, fíjense, ahí dice que había un tal Elimas, mago, que dice que procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Pablo dice que lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Tenemos que orar, iglesia Fuentes, para poder recibir y obtener los dones que Dios nos quiere. Es necesario que dentro de la iglesia haya dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Porque cuando están esos dones más los que vamos a ver, yo creo que vamos a ver una iglesia poderosa por medio del Espíritu Santo. Y queremos que aquí haya, es una cosa, cuando alguien empieza, cuando Dios levanta a hombres y mujeres con palabra de sabiduría, de ciencia y de revelación y de espíritus, cuidado, porque entonces muchos vamos a tener que caminar derechitos ante los ojos de Dios. Lo malo es que cuando alguien tiene, Dios le da ese don, y cuando alguien lo sabe, no te quieres acercar a él. No le vaya a dar una palabra de sabiduría al hermano y una palabra de ciencia y me va a notar en qué ando. Pero es necesario, porque de esa manera Dios va limpiando los corazones. Pero te voy a decir una cosa: aún el que pudiera andar en algo equivocado, Dios lo revela, no para juicio, no para condenación, sino para edificación, para que podamos proceder al arrepentimiento y enderezar nuestra vida y glorificar a Dios. Ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes un regalo. El don es un regalo que tú otorgas a tu iglesia. Padre, necesitamos como cuerpo, como iglesia, tener los dones para edificar vidas sanas, para edificar una iglesia sana, temerosa de ti, Señor. Que esos tiempos, Padre, sea tu Espíritu Santo revelando es palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento y discernimiento de espíritus. Todos aquellos que anhelen cualquiera de esos dones, levanta tus manos. Y como hace 8 días oramos y lo vamos a estar orando, dile: Señor, muéstrame el don que tú me has dado. Y al final, cualquier don que tú nos has dado, Señor, es para bendecir, para edificar, para exhortar con amor, con sabiduría, para poder hacerlo todo para tu gloria, Señor. Aquí estamos, Dios. Queremos ser parte de una iglesia sana. Queremos ser parte de una iglesia que tenga temor de ti. Queremos ser parte de una iglesia que camine buscando ser como Jesús. Padre, aquí estamos. Y que no esperemos que tú le pongas a alguien una palabra de sabiduría o de conocimiento, de discernimiento para arrepentirnos. Hoy aquí en esta hora, iglesia, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te dice: no esperes que alguien se ponga frente a ti y yo ponga revelación de tu condición de vida. Hoy es tiempo de que tú puedas arrepentirte. Hoy es tiempo que tú te pongas a cuentas con Dios y le digas: perdóname, Señor, perdóname. No quiero, Señor, ser confrontado de esa manera, porque la misericordia de Dios está aquí en esta hora.
Dios revela la intención del corazón de cada uno de nosotros. Dios revela las intenciones de nuestros pensamientos. Dios revela lo que está oculto a través de una palabra de ciencia, de conocimiento. Padre, te damos gracias y sigue despertando deseos por conocer los dones que tú has dado. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos han aprendido algo del Espíritu Santo? Dale un aplauso a Él, que Dios te bendiga.